Mi nombre es Lasse Rouhiainen y es un placer dar esta presentación para todos vosotros. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero sobre todo cómo datos y la economía de data va a ser una gran oportunidad para el sector turístico en España. Y voy a mostrar varios ejemplos concretos y vamos a analizar un poco cómo una empresa puede usar mejor los datos, pero también hablaremos de algunas iniciativas nacionales e incluso internacionales que son sumamente positivos para el sector turístico y van a aumentar la competitividad de España. Eh, y mi resumen o digamos mi inspiración o mensaje de inspiración para todos es que en los siguientes 6 y 12 meses vamos a tener un gran salto hacia economía de datos, hacia nuevos productos basados en inteligencia artificial y datos. Eh, lo que esto requiere es que todos tomamos este salto juntos y que todas las empresas sigan y trabajan con esto. Bueno, tengo media hora, vamos a dejar un poco de tiempo al final también para las preguntas y vamos a empezar directamente. Entonces, yo soy originalmente de Finlandia, actualmente llevo 20 años viviendo en Alicante, también he vivido en Miami, México e Italia y he tenido suerte de dar conferencias y presentaciones en más de 18 países y trabajando mucho en sector turístico, de hecho, dando formación sobre marketing digital e inteligencia artificial. Últimamente, por ejemplo, justo antes de pandemia, estuvimos en Argentina con ITH dando formación para hoteles locales de cómo ellos pueden aprovechar esta gran ola que viene. Y también he trabajado mucho aquí dando conferencias y escribiendo diferentes libros. Hay muchos artículos que han salido en la prensa. En uno de ellos, yo, por ejemplo, digo que inteligencia artificial es lo mismo que aprender a leer y escribir hace 10 años, digamos, de forma general. Para turismo, yo diría que entender el análisis de datos y cómo usar los datos para generar valor para negocio es el nuevo aprender inglés. Entonces, anteriormente los hoteles donde nadie hablaba inglés estaban fuera del mercado internacional. Hoy en día sucede un poco lo mismo con los datos. Si no aprendemos, si no entendemos cómo sacar valor de los datos, vamos a estar fuera de este nuevo escenario. Y las oportunidades son muy grandes, lo puedo garantizar. Tenemos tanto iniciativas europeas como los fondos europeos, que muchos están basados también a mejor digitalización y mejor uso de datos. Por lo tanto, recomiendo altamente también dedicarse tiempo a formar el personal de los hoteles, personal de, por ejemplo, los destinos, etcétera, de cómo podemos sacar valor. En esta presentación no hablo nada de ninguna cosas técnicas, sin embargo, quería compartir algunas ideas de futuro y algunos grandes expertos. Entonces, ella se llama Cathie Wood, que es uno de los analistas tecnológicos más importantes de nuestro tiempo. De hecho, me di cuenta ahora que lo tengo en inglés, pero no pasa nada, lo voy a decir en español. Principalmente lo que dice Cathie Wood es que en los siguientes años, Deep Learning, que es una parte avanzada de inteligencia artificial, va a automatizar la creación de nuevo software y de esa manera generar disrupción para todos los sectores, turismo incluido. Entonces, Deep Learning es una manera muy avanzada de inteligencia artificial donde necesitamos muchísimos datos y lo interesante es que en el futuro el propio Deep Learning y propia inteligencia artificial puede crear nuevo software, ¿vale? Puede crear nuevo software para turismo, ¿vale? Eh, y por lo tanto, quien tiene los datos que podemos utilizar para Deep Learning va a ser el rey del mercado. Y esto es algo que hoy hablaremos un poco más en detalle, cómo España puede mejorar su competitividad en este campo, ¿no? Y ahora quería compartir una reflexión de un amigo y gran experto del sector turístico que se llama Jimmy Pons, quizás muchos le conocéis, que dice que la Web 3.0 y descentralización y el poder de los datos en manos de usuarios será la nueva revolución en la próxima década. Y
¿Qué tiene que ver esto con el turismo? Pues Web 3.0, con Chimi curiosamente hemos formado cientos y cientos de hoteles y empresas turísticas en Web 2.0 y pudimos ver cómo fue el impacto. Pues el impacto de Web 3.0 es que tenemos herramientas autónomas, tenemos aplicaciones autónomas y tenemos simplemente software que hace parte del trabajo y operaciones en este sector turístico. Por ejemplo, si hay un hotel, hay un cliente, un huésped, hoy en día en medio hay un intermediario que puede ser Booking, TripAdvisor, etcétera, y en el futuro solamente hay software y las compras, reservas se pueden hacer a través de contratos inteligentes, por ejemplo. Esto es algo que obviamente a algunos puede sonar un poco de chino, a otros ya saben de qué se trata. Y al final de este año, Unión Europea va a aprobar una nueva ley que se llama European Digital Act, que va a permitir el mejor uso de blockchain y descentralización y contratos inteligentes, que va a dar un gran impacto para el sector turístico. Vamos a avanzar. Entonces, primera pregunta para todos es, ¿cómo tu empresa ahora está utilizando datos? Y si estás utilizando datos de tal manera que puedes generar valor para tu empresa. Porque recuerda que ese valor puede venir en varias formas y de hecho una de las cosas más interesantes de esta nueva tecnología es que podemos crear nuevos métodos de trabajar, nuevos productos que normalmente no sabemos cuáles son o cómo funcionan, etcétera, ¿vale? Pero actualmente, ¿cómo está tu empresa generando valor de los datos? Antiguamente eso era simplemente dedicar 15 minutos para ver una hoja Excel. Ojalá que eso no es el caso. Hoy en día hay muchas otras herramientas, hay muchas otras maneras. Una herramienta que todos los hoteles, incluso destinos, tendrían que estar utilizando es Microsoft Power BI o Power BI, que permite esto de mejor manera, ¿vale? Entonces, inteligencia artificial en el sector turístico. Yo he tenido suerte de dar formaciones en Fitur y en muchas conferencias turísticas y siempre suelo mostrar como esta imagen que hoy en día podemos decir que ya está un poco como pasado, que antes, hace 3 años, ya era gran cosa si veíamos un asistente de este tipo en los aeropuertos, por ejemplo. Me recuerdo que en el aeropuerto de Barcelona vi una vez y me parecía como, qué interesante, pero al final era como muy rudimentario y tal, pero la idea es que tenemos asistencia inteligente en nuestros viajes y simplemente sistemas que ayudarán a los viajeros, tanto viajando a destinos como viajando en los hoteles. Y quizás hay que definir que la definición de inteligencia artificial es simplemente máquinas que analizan los datos y gracias a este análisis pueden tomar decisiones como serían similares decisiones que los seres humanos y muchas veces lo hacen de forma mucho más rápida, eficaz que un ser humano, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto para turismo? Pues hay muchísimas maneras de cómo podemos aplicar esto, pero no lo podemos hacer si antes no estamos haciendo análisis de datos y Big Data y no tenemos como un base muy sólida, ¿vale? De hecho, siempre me gusta compartir como esta imagen que es, de hecho, lo puse en mi último libro porque me pensaba que describe tan bien la situación. Muchas veces estamos en presentaciones como estas o en un consejo de administradores y tal, y estamos viendo como alguien explicando las grandes posibilidades que hay con la inteligencia artificial y pensamos que, vale, esto es fácil, vamos a aplicarlo. Pero gran problema de inteligencia artificial es que es una tecnología, digamos, simple para entender, ¿no? Podemos hacer procesos de forma más eficaz y rápida y económica. Sin embargo, es algo complejo para aplicar de forma rápida. Y por lo tanto, siempre me gusta destacar que la realidad en las empresas es esto, lo que podéis ver en la mano derecha, que lo empezamos a trabajar con inteligencia artificial y al final es un poco desastre. De hecho, hay muchas iniciativas de inteligencia artificial que no han funcionado. En Estados Unidos, para dar
ejemplos de otros sectores. Hay sectores como supermercados, que hay una cadena de supermercado que se llama Walmart, que hace 3 años contrataron muchos robots para trabajar dentro de sus supermercados y el año pasado despidieron esos robots y contrataron otra vez humanos para hacer mismo trabajo. ¿Por qué? Porque no todo podemos reemplazar con inteligencia artificial y con las máquinas, sobre todo en un sector como es turismo, donde ese contacto humano es tan importante y de hecho cada vez más importante. Y sin embargo, en esta imagen lo que tenéis que recordar es muchas veces lo que escucháis, lo que veis es esto, que inteligencia artificial, Big Data, todo es genial, nos vamos a solucionar la vida. La realidad, ¿cuál es? Pues esto, muchas veces, ¿ok? Y en cuanto a estadísticas, hay que destacar que inteligencia artificial, curiosamente, según McKinsey, es el sector que más valor va a generar. O sea, inteligencia artificial va a aumentar el valor de turismo en general con el tiempo, mucho más que otros sectores como puede ser retail y agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda es algo que tenemos que seguir aprendiendo y seguir trabajando, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿en qué fase de madurez está tu empresa ahora en la transformación digital? En España hay empresas que van muy, muy bien y yo diría que la gran mayoría que están haciendo algo, ¿vale? Y esto algo, esperemos, o esas empresas, esperemos que vayan al siguiente nivel, porque tenemos cada vez más competencia en cuanto a, por ejemplo, precios, destinos como Turquía y tal, donde se puede pagar suelos totalmente diferentes que en España, y por lo tanto, donde tenemos que ser mejores es inteligencia artificial y uso de datos, ¿vale? Si creamos un base sólido en eso, eso nos va a aumentar nuestra competencia de forma significativa en 5 años y va a crear oportunidades que hoy en día no podemos ni siquiera imaginar. Bien, pero transformación digital, estos son algunos pasos de transformación digital que tenemos que hacer. No voy a entrar más en detalle en cada uno de ellos. Sí que diría que muchas empresas dicen que sí, el cliente lo tenemos en el centro de operaciones. Mentira, ¿vale? ¿Por qué es mentira? Pues queremos tenerlo, pero realmente no lo tenemos, porque no estamos haciendo bien el análisis de datos, inteligencia artificial, y no sabemos suficiente del cliente. Quien utiliza mejor los datos puede tener cliente en el centro, ¿ok? Entonces, una manera de cómo las empresas podrían hacer mejor los datos sería esto de ir de datos a insights, ¿vale? Eh, entonces, vamos de datos a información, de información a insights. Un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Pues datos que serían transacciones, por ejemplo, huéspedes, nuestros 100 últimos huéspedes de nuestros hoteles, analizaríamos a ellos. Esos son, primero son datos. Cuando analizamos algo es información y podemos entender un poco que, estos eran clientes de negocio, estos eran familias, estos eran tal. Y esa es información. Y de información intentamos sacar insights, que es información valiosa, que nos ayudarán a tomar mejores decisiones. Entonces, ejemplo en este caso sería simplemente agruparlos, analizar, por ejemplo, cuáles son los 10% de los clientes que más dinero gastan en nuestro hotel y cómo podemos identificarlos, cómo podemos servirles mejor, cómo podemos fidelizarlos y cómo podemos hacer más marketing hacia ellos, ¿vale? Y como podemos ver, simplemente el análisis de los clientes es ahora primordial. Y como dije, espero que no estáis haciendo solamente usando Excel, porque es ya muy desfasado. Hay que empezar a usar otras herramientas. Una de las cosas que todos tenemos como algo positivo en este sector turístico es que hay muchísimas herramientas para esto, ¿vale? Hay muchísimas herramientas que pueden ayudar en esto para entender mejor nuestros clientes. Y ahora he mencionado cómo pueden trabajar las empresas en sí, como de forma solitaria o como de forma interna. Y ahora, en cuanto a externo, por ejemplo, destinos,
asociaciones de hoteles, ¿qué podemos hacer? Pues está sucediendo algo interesante en los últimos tiempos, donde esto era hace unos días, donde ponía que Francia ahora prohíbe sus ministros a usar la nube de Office 365 porque temen que Microsoft va a compartir información sensible con el gobierno de Estados Unidos. Y voy a decir, o sea, la probabilidad que ellos comparten la información con el gobierno de Estados Unidos es 99.99. Es claro, o sea, no hay, recordar que Estados Unidos no tiene la misma nivel ético que tenemos aquí en España. Ellos primero hacen y luego piensan y disculpan y piden, pagan multas, etcétera, etcétera. Entonces, es claro que lo hacen, claro que sí lo hacen. ¿Cuál es la solución? Pues tenemos que juntarnos, los destinos tienen que empezar a trabajar juntos, tenemos que empezar a ya olvidar un poco de que no, la única manera de usar nube no es siempre usar estas empresas como Microsoft y Amazon, que ahora mismo son líderes de mercado en servicios de nube, y podemos crear algo juntos que es europeo y es aún mejor, ¿no? Entonces voy a mostrar dos ejemplos. Uno es algo que han hecho OSPEC en Benidorm, que es algo impresionante, que se llama BioTrend, y simplemente es la idea de que los hoteles, en lugar de competir, ahora están trabajando juntos y de forma colaborativa juntan los datos, tienen analistas que analizan los datos y esto les ayuda a entender un poco el flujo de los turistas, dónde vienen tendencias y un montón de otras cosas que trabajando solo nunca podríamos llegar. Esto es algo que sería obligatorio para todos los destinos en España si quieren ser competitivos en el futuro y algo que hay que mirar y hay que aprender de ellos, ¿vale? Simplemente la idea es eso, que colaborar. En la página, creo que es biotrend.com, creo que es, podéis encontrar más información, una iniciativa excelente que hay que seguir, ¿ok? Otra iniciativa, ¿cuál es? Y lo quería compartir, es algo que se llama XIA X, y simplemente esto lo que nos ayuda, o qué es exactamente Gaia X, es simplemente una iniciativa europea para poder crear, digamos, unos estándares y un ecosistema en la nube donde podemos hacer economía de datos, inteligencia artificial y todo, según las leyes europeas y según los directrices éticos europeos. Por ejemplo, cómo podemos compartir datos, cómo podemos hacer interoperabilidad, que datos que se usan en un sitio se pueden utilizar en otro y muchas otras cosas. Entonces, esta iniciativa fue creada por Francia y Alemania y es una iniciativa muy interesante donde colaboran Comisión Europea, muchísimas empresas privadas y curiosamente, porque esto es importante hoy en día para España, es que España está un poco como liderando Gaia X en turismo. Y turismo es un vertical muy importante para España y como yo dije, si no estamos en esto, podemos perder la competitividad, pero si lo hacemos muy bien, podemos ganar mucho también, ¿vale? Entonces, esto es, por ejemplo, la foto que tengo aquí, es del ministerio, que este verano lanzaron como una convocatoria para manifestación de intereses. Había como creo que 300 empresas que respondieron y tal. Y ahora están haciendo workshops y entiendo, tengo que decir así diplomáticamente, pero entiendo que más o menos, si no es final de este año o en primer trimestre, se va a crear como una asociación, ¿vale? Con sus estatutos, etcétera. Y esto va a ayudar porque lo interesante de esta iniciativa es que podemos hacer muchísimas cosas en la cloud totalmente de forma legal, un poco lo que hace Facebook ahora, pero de forma legal y mucho mejor. Y en la iniciativa original europea, las grandes verticales eran como agricultura, transporte, etcétera, faltaba turismo. Y España ahora es el país que más ha puesto en turismo y esto realmente nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho también en lo que es los fondos europeos que empiezan a llegar y realizarse en el primer trimestre del
del año que viene. Entonces, un poco más sobre, y voy rápido, que me falta solo 10 minutos, algunos beneficios de esta iniciativa es portabilidad de datos. Actualmente, si, no se puede hacer portabilidad de datos, que es muy, muy malo para competitividad turística. Con este sistema lo podríamos hacer. Interoperabilidad, que si usamos un sistema podríamos conectarlo con otro y usar los mismos datos. Y obviamente el marco comercial y legal siempre en Europa ha sido muy, muy burocrático, muy, digamos, contra las nuevas tecnologías y tal. Y esto también solucionaría eso. Entonces, bueno, esto es quizás un poco más así técnico, no tenemos que ir ahí, pero realmente lo interesante es cuando esto funciona, podemos tener situaciones donde, por ejemplo, destinos pueden compartir mejor todo tipo de datos, ¿vale? Y también empresas privadas pueden compartir datos con otras empresas privadas, también pueden vender datos. Podemos hacer data exchanges, que en Estados Unidos se hace. Amazon, por ejemplo, tiene el data exchange más grande del mundo, que pensar que es un mercadillo de datos, ¿vale? Donde si tú eres una startup o lo que sea, no tienes muy pocos datos, puedes ir a esta data exchange y hay otros que venden datos. Todo esto, obviamente, sin ninguna ley realmente buena ni directrices éticos, pero con esta iniciativa podríamos hacerlo de forma correcta y fomentar muchísimo la innovación en esta economía de datos y sobre todo en turismo. Entonces, yo veo los siguientes 6 meses, un año muy, muy potentes en esta fase de desarrollo. Va a ser muchos hoteles y destinos que están quizás un poco perdidos, pero luego después, en 2023, por ejemplo, vamos a tener nuevos productos y servicios basados en inteligencia artificial que nunca antes habíamos podido imaginar. Hoy mismo he leído que Carmen Articas dijo que España también está solicitando con la Unión Europea para ser como un sitio piloto para un nuevo reglamento europeo de inteligencia artificial y está muy relacionado con la iniciativa que mencionaba antes. Y esto también, si esto se realiza, vamos a tener grandes oportunidades. Vale, me queda muy poco tiempo, voy a ir rápido y ya vamos terminando. Lo bueno de los datos es que cada vez podemos innovar. O sea, si tu empresa quiere innovar, lo podemos innovar gracias a los datos. ¿Ok? Hay varias iniciativas. Uno que voy a mencionar así muy rápido se llama simplemente datos sintéticos, ¿vale? Datos sintéticos, que aquí vemos un ejemplo donde hay valor de datos a la izquierda y abajo hay cantidad de datos. Y podemos ver que datos privados, obviamente, son muy buenos. Podemos sacar un montón de análisis y usarlos para algoritmos, etcétera. Sin embargo, muchas veces eso no es ético y eso es contra ley. Entonces, muchas veces lo que se ha hecho hasta ahora es como anonimización de datos. Sin embargo, hay nueva tecnología que se llama datos sintéticos, donde podemos usar datasets más pequeños, ¿vale? Pero que llegaríamos a usarlos para algoritmos y llegaríamos a tener mismo análisis, porque normalmente para hacer buen análisis de datos, cuantos más datos tenemos, mejor. Y con datos sintéticos, por ejemplo, para turismo van a ser fundamental. Por cierto, no he mencionado, pero España también tiene oficina de datos que ha trabajado más o menos 2-3 meses y también el Chief Data Officer, que hay que destacar que es importante. En mi país, Finlandia, no hay Chief Data Officer y vamos a también oír muchas noticias muy positivas de eso. Vale, para terminar esto, es entender que podemos usar datos sintéticos, podemos usar análisis de datos y puede tener como mismo patrón, pero no va a ser datos, como se dice, privados, pero sí que pueden tener el mismo patrón y nos dan mismo valor para análisis de datos. Una diapositiva de Gartner que muestra que hoy hay muy pocos datos sintéticos, pero ellos esperan que en los siguientes años datos sintéticos lo vamos a usar aún más que datos reales. Y esto también para turismo, si podemos hacer como
o podremos hacer análisis turístico a través de diferentes simulaciones, etcétera, nos pueden tener predicciones más exactas y resultados y muchas cosas mejores que hoy en día son casi imposibles. Vale, termino ya y dejamos un poco tiempo para preguntas. Solamente decir que normalmente durante los últimos 4 años que he estado hablando de inteligencia artificial, siempre me ha gustado como decir que siempre analizamos cómo podemos generar valor al cliente antes de su viaje a través de personalización, análisis de datos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas iniciativas. Luego, ¿cómo podemos hacerlo durante el viaje? Aquí pone asistentes, robot, etcétera. Hay muchas otras cosas y una de las cosas buenas de turismo es que hay también mucha innovación, hay nuevas herramientas y vamos a tener también muchas nuevas herramientas interesantes. Y luego, después del viaje, ¿no? Entonces, programas de fidelización, gestión de reputación online, gestión de quejas y en general lo que yo mencionaba en principio, cada hotel, por ejemplo, tendrían que ir al siguiente nivel en cuanto a su análisis de su cliente real, ¿vale? Analizando los últimos 100 o 500 clientes, ¿vale? Y intentando encontrar patrones y así ir adelante, ¿vale? Vale, de hecho, ahora podemos ir a las preguntas. Aquí he recibido el primero. Pregunta de Carlos Merida. ¿Qué otro tipo de ejemplos de usos de datos o IA hay? Otro tipo de usos de datos hay. Bueno, yo menciono ahora rápidamente que para utilizar datos e inteligencia artificial, nuestro gran desafío es que necesitamos muchos datos, ¿vale? Por lo tanto, la iniciativa que mencionaba antes y uso como datos sintéticos y todo esto, nos van a crear una base donde en breve vamos a tener nuevas herramientas donde incluso las pymes pueden empezar a utilizar inteligencia artificial de forma totalmente diferente que hoy es posible, ¿no? Para dar una idea, por ejemplo, Booking es una de las mejores empresas online o mejores portales online y lo que hacen es lo optimizan con inteligencia artificial todo el rato aprendiendo de los gran número de usuarios que hay en el Booking, ¿verdad? Y eso está muy bien. Sin embargo, las páginas típicas de hoteles hoy en día no son dinámicos, no se personalizan nada. Es como hacemos una página y esperamos que los clientes vienen. Eso lo podemos hacer hace 20 años, cuando yo vine a España y trabajé para hacer una página turística y era muy, muy malo, pero hoy en día no es posible. Entonces hay que intentar personalizar mejor. ¿Y cómo se puede hacer eso? Como mencionaba, cada vez hay más y mejores, miro que me queda un minuto, mejores herramientas y plugins. Los hoteles que, por ejemplo, usan WordPress, hay nuevas plugins que permiten usar precio dinámico, que es una gran oportunidad. Y esto luego puede generar muchas oportunidades, ¿no? Entonces, el precio dinámico, por ejemplo, ayuda tanto al cliente como al hotel a ganar más dinero y es un buen ejemplo de cómo usar datos e inteligencia artificial. Vale, no sé si hay más preguntas, pero ha sido un placer dar esta presentación para todos vosotros. Si hay más preguntas, me podéis quizás mandar preguntas en LinkedIn. Solamente quería destacar que los siguientes 6 meses van a ser sumamente interesantes porque la creación de esta nueva iniciativa y la nueva asociación que se va a crear como un base muy sólida e interesante. Y encima de esa base luego podemos crear productos de inteligencia artificial, podemos tener economía de datos, etcétera. Y también lo que es importante aquí es la formación interna de las empresas. Hay diferentes niveles de madurez en el sector y recordar que vienen, por ejemplo, nuevos fondos europeos que empiezan más o menos en primer trimestre del mes que viene, del año que viene,
y las empresas que más conocimiento tienen de esto van a ser también esos que más frutos van a tener. Vale, no hay otros... vale, no hay otras preguntas por ahora. Pues nada, ha sido un placer y quería también felicitar a los organizadores y todos los participantes. Ha sido sumamente interesante, están siendo sumamente interesantes estos 2 días y solamente como pensar que todos tenemos que pensar cómo vamos al siguiente nivel en cuanto a nuestro conocimiento de cómo usar datos para generar valor para las empresas. Muchas gracias, mi nombre es Lasse y espero que tenéis gran último trimestre de este año y que el año que viene sea muy exitoso.